No, estoy muy feliz de poder compartir aquí y como Paul les dijo, lo que vengo a compartir con ustedes son unas clases que hemos estado dando en el grupo de crecimiento que le puse de nombre El corazón de Dios a través de la ciencia. Hemos estado viendo diferentes temas desde febrero, entonces hay muchos temas que hemos estado viendo, pero en el tema que estamos viendo ahorita, el que vimos ayer, de hecho, porque ayer nos reunimos, se los quiero compartir a ustedes un poco. Entonces los que están en mi grupo, lo siento Sara, esto es una repetición de ayer y de las otras 2 semanas, y Isaiah también, pero espero que les interese. Y quiero también orar porque estos temas pueden ser complicados, porque el enemigo se ha aprovechado mucho para tergiversar estos temas. Hay mucha confusión dentro y fuera de la iglesia, entonces quiero orar para que Dios nos guíe y que tome control de todos nuestros pensamientos, que no se amolden a los pensamientos de Él. Entonces, gracias Señor por este día. Gracias porque nos permites estudiar estos temas y que nos das una orden, es una orden y es un mandamiento estudiar estos temas. Pido que tomes control de todos los pensamientos hoy y durante la semana mientras sigamos pensando en estos temas, Señor. Te pido que nos bendigas y te pido también que unjas mis palabras para que yo también no diga nada que vaya en contra de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Entonces, antes de entrar al tema, quiero explicarles por qué estamos viendo esto en el grupo de crecimiento, por qué es tan importante. Hace como 2 años yo estaba dando una clase y decidí hablar sobre el tema de si Dios existe, ¿por qué todavía hay maldad en el mundo? ¿Por qué existe el cáncer? ¿Por qué se mueren las personas? ¿Por qué tsunamis? Es un tema complicadillo, pero bueno, yo sentí de Dios que debía hablar de ese tema. Y era en un grupo pequeño, un grupo de crecimiento, éramos como 5 o 6 personas, y había un muchacho, él es físico, estudió física pura, y es de esas personas que siempre le encanta opinar, y o sea, en todos los grupos siempre tenía que hablar y comentar. Pero esta vez cuando hablé de esto, no dijo nada. De la boca cerrada, no dijo nada desde que empezamos, y ya íbamos llegando al final, y yo le pregunté, pero ¿qué está pensando? O sea, ¿qué está pasando por su mente que se está actuando tan raro? Y lo que me respondió me sorprendió mucho. Me dijo que yo esos temas decido no pensar en ellos. Los he pensado un rato, pero no, yo decidí, cerrar mis oídos y yo no voy a pensar en eso, en las preguntas difíciles, de por qué si Dios existe hay maldad. Y me sorprendió muchísimo, porque este señor es físico. En ese momento estaba sacando la maestría en física pura. O sea, no era una persona que uno pensaría que haga ese tipo de cosas, que se bloquee completamente. Entonces lo que él estaba haciendo era eso. Y me extrañó montones. Los cristianos no tenemos permiso de hacer eso. En la Biblia tenemos claramente diferentes mandamientos que nos dicen, ahorita los vamos a ver, que no podemos escondernos de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. No podemos simplemente tomar lo que el pastor nos diga y aceptarlo como si fuera la verdad. No. Hay que analizarlo, hay que pensarlo, especialmente hoy, hagan eso conmigo. No se crean todo lo que les voy a decir, investiguen, vean a ver si tiene sentido. Entonces, no tenemos permiso de escondernos de lo que está sucediendo en el mundo. Sócrates dijo que si la vida no se examina, no vale la pena vivirla. Y yo concuerdo con esta otra frase que dice, si la fe no se examina, no vale la pena creerla. Si usted no sabe qué es lo que cree, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, como les dije al principio, tenemos un mandamiento muy claro de Dios de analizar qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Los cristianos debemos ser capaces de, primero, dar respuesta a preguntas sobre nuestra fe. Cuando alguien nos pregunta algo, tenemos que saber cómo responder.
Y eso lo vemos en 1 Pedro 3:15. Dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Y cómo podemos responder esas preguntas si no sabemos cuáles son? O sea, hay que saber cuáles son las preguntas más comunes en contra del cristianismo o los ataques más comunes para saber cómo responder. Número 2, los cristianos debemos ser capaces de destruir los argumentos que van en contra de la fe cristiana. Eso lo vemos en 2 Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. No dice ignorar los argumentos que vienen en contra, dice destruir. No tenemos permiso de ignorarlas. Tercero, los cristianos debemos ser capaces de usar nuestro razonamiento porque Dios usa su razonamiento. No sé por qué a muchos cristianos les da miedo pensar sobre estos temas. Como que no nos deberíamos meter en la ciencia, pero Dios lo creó. Es otra parte de la creación de Dios. Y Dios mismo nos dice que tenemos que pensar, que tenemos que analizar. Esto lo vemos en Isaías 1:18, que dice, razonemos juntos, lleguemos a un acuerdo, pensemos. Un buen resumen de esto es la frase que les ponga ahí. Los cristianos no ganamos puntos con Dios al ser estúpidos. Es muy directo y un poco ofensivo, pero me gusta. No agradamos a Dios al escondernos de las cosas alrededor, al taparnos los oídos y hacer como que no entendemos lo que está pasando alrededor de nosotros. Y este mandamiento que les digo también lo podemos ver en Mateo 22:37. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa palabra mente es del griego diaonia, o como se diga, que también se puede traducir como pensamiento profundo, entendimiento, o como decidieron los de la Nueva Versión Internacional, mente. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios con todo nuestro entendimiento? Eso es lo que hemos estado intentando hacer en este grupo de crecimiento. Desde febrero hemos estado viendo diferentes temas, intentando ver cómo honrar a Dios a través de estos temas. Hay unas frases muy interesantes que me gusta ponerles, se los he puesto montones de veces a los que vienen al grupo. Son frases que dijeron unos científicos acerca de la fe y la ciencia. Entonces, esta señora es neuróloga, la doctora Caroline Leaf, y me gustó mucho esta frase de uno de sus libros. Dice, personalmente he llegado al punto donde la ciencia ha llevado mi relación con Dios a otro nivel. Él ahora es más real y personal. Yo sí he podido experimentar esto. A través de mis estudios, llegar a ver a Dios. Y también es algo raro, yo me he dado cuenta que nadie más, o muy poca gente, había podido hacer eso. Entonces, cuando vi esta frase aquí, me encantó. Y en verdad me tocó muy profundo. Porque es una de las formas en las que yo me comunico con Dios. Si tiene sentido, no sé. Por eso le puse al curso que estoy dando el corazón de Dios a través de la ciencia. Podemos llegar a entender los propósitos de Dios a través de cómo fue que creó el mundo. Otra frase que me gustó montones es de este científico que dice, solo un novato que no sabe nada acerca de la ciencia diría que nos aleja de la fe. Si realmente se estudia la ciencia, nos llevará más cerca de Dios. Interesante, ¿verdad? Eso no es lo que se ve en los medios. Se ve como que fueran opuestos. Usted tiene que escoger o ciencia o fe, que no se mezclan.
Pero este científico no soy yo, ¿verdad? Este científico dice que solo un novato que no sabe nada acerca de la ciencia diría que esto nos aleja de la fe. Dale. A lo que entiendo, son los que estudian las partículas muy, muy pequeñas. Entonces ya en este momento podemos hacer como moléculas que trabajen como máquinas, que hagan alguna función. Entonces serían los científicos que trabajan en eso, ya a nivel molecular, a lo que entiendo. No soy nanocientífico. Entonces lo que quiero hacer ahora es poner en práctica este mandamiento. Que nosotros podamos entender un argumento que viene en contra del cristianismo y cómo defenderlos, cómo defender la fe, aprender cómo responder preguntas sobre este tema, y esos son mandamientos. Y también es importante, o sea, no quiero que se sientan culpables si no han hecho esto, esa no es la idea. Esto es mucho para gente que tiene algún tipo de llamado en esta área, o personas que tienen los dones de enseñanza o algo de ese estilo. Es muy importante que usted entienda sobre estos temas. O si usted está en un ambiente donde lo atacan mucho con estos temas, si usted está en la universidad, si está pronto a entrar a la universidad, es importante que usted entienda esto. Porque entran a la U, alguien les dice un argumento en contra del cristianismo y se deshacen, porque nunca habían escuchado nada de ese estilo. Entonces, si usted es de ese tipo de persona, ponga mucha atención, y si no, es interesante. En febrero empezamos viendo un poco sobre la física cuántica, las ecuaciones de Einstein. Después vimos diferentes evidencias y argumentos a favor de la existencia de Dios. Después del diseño del universo, y el tema que hemos estado viendo ahorita es la teoría de la evolución. Que esto está por todo lado, se da en los colegios, entonces todos deberían tener por lo menos más o menos una idea de qué es esta teoría. Pero una frase interesante que leí dice que es evidente que la definición de la evolución es probablemente el mayor punto de confusión en el argumento de creación contra evolución. Y eso lo vimos en el grupo, les pregunté qué era evolución y cada uno me dijo algo diferente. Hay que entender un argumento para poder derribarlo. Si no entendemos qué es, no vamos a hacer nada. Entonces, la teoría de la evolución es una teoría que publicó el inglés Charles Darwin en 1859. Entonces es relativamente reciente, digo yo, en su libro que se llamó El origen de las especies. Y lo que hace es una teoría que intenta explicar cómo surgieron todas las especies que vemos en la Tierra. Antes de ese punto no había ninguna teoría, no se sabía. La única descripción de cómo fue que llegamos los humanos aquí es que Dios nos creó. Pero en 1859 los ateos hicieron fiesta porque ya por fin tenían una explicación o una teoría de cómo fue que llegamos los humanos acá. Entonces, antes de eso, para mí yo pienso que es muy difícil ser ateo si usted no puede explicar la cosa más básica, por qué estamos aquí o cómo llegamos aquí. Entonces, cuando llegó esta teoría, hicieron fiesta y se agarraron de esto y no lo han soltado. Porque además de esa teoría tampoco hay nada más, esto es lo único que tienen. Porque decidieron que no van a aceptar la vista de que Dios creó al mundo. Sí, hay ateos que a veces, bueno, ustedes muchos tienen en el carro como un pececito pegado atrás, que representa que ustedes son cristianos. Muchos ateos tienen un pececito con patas que dice Darwin, como burlándose de los cristianos. Pero bueno, vamos a ver qué es la teoría y qué es lo que dice y qué es lo que no dice, porque como dice esa frase ahí, hay mucha gente que no entiende qué dice y qué es lo que no dice. Suponen que ya es una teoría que está aceptada, que ya no hay ni cómo refutarla, pero no, tiene muchos huecos que todavía no han podido explicar. Entonces, esos son los huecos que quiero que entiendan hoy. Entonces, para empezar, hay dos cosas.
Una cosa es microevolución y otra cosa es macroevolución. Entonces, cuando a usted le preguntan si cree en la evolución, usted tiene que decir, bueno, ¿en cuál? Porque hay dos tipos. ¿Ok? Si usted le pregunta a un ateo que me le dé un ejemplo de evolución, lo que les va a dar es un ejemplo de microevolución. Por ejemplo, el que está ahí, los perros. Los perros son una especie, pero hay diferentes razas. ¿Por qué? Porque ciertos perros en ciertas zonas les beneficia tener ciertas características. Entonces los huskies son perros, pero tienen ciertas características que los hacen diferentes y son muy buenos para estar en climas fríos. Pero siguen siendo perros. Y igual con todos los diferentes tipos de perros, pero son una misma especie. Este tipo de microevolución donde se ven cambios, o sea que hay un perro, pero los perros de ciertas zonas son diferentes, eso se puede observar en todo lado y nosotros sabemos que muchos tenemos perros. Otro ejemplo de microevolución es con los antibióticos. ¿Por qué es que todos los años salen con antibióticos nuevos? Dejan de servir. ¿Por qué dejan de servir? ¿Por qué hay que sacar antibióticos y vacunas nuevas todos los años? ¿Por qué los bichitos se vuelven inmunes? Las bacterias, yo sé, no son bichitos, las bacterias o las amebas o lo que sea. Lo que pasa es que hay cierta población, algunos son inmunes, otros no, aplican el antibiótico, se mueren los que no son inmunes y solo sobreviven los que son inmunes a esa medicina. Y se reproducen y después de un tiempo todas las bacterias son inmunes. Pero note que al inicio habían bacterias inmunes y no inmunes. Aplicar este antibiótico lo que hizo fue eliminar los que no eran inmunes, se reprodujeron los que sí y que la población cambió y ya esa medicina no funciona. De hecho, para terminar, estamos llegando a un punto donde ya muchos antibióticos no funcionan y estamos llegando al límite de lo que los antibióticos pueden hacer. Entonces es un problema que la medicina está intentando solucionar ahorita, que estamos llegando a la era post-antibióticos. Entraron en 1928 y con cualquier medicinita se morían todos los bichos. O sea, gente que estaba ya en fase terminal, les daban penicilina y al día siguiente estaban como si nada. ¿Por qué? Porque las bacterias no eran inmunes a nada. Después del tiempo fueron cambiando, porque se morían los que no eran inmunes, hasta que llegamos a las bacterias de hoy en día, que son muy resistentes. Entonces, eso es un ejemplo de microevolución. Es un cambio en la especie. Pero lo importante es que en estos ejemplos de microevolución, hay un montón documentados para arriba y para abajo, nunca hay un cambio de especie. Nunca se origina una especie nueva. Eso nunca se ha observado en ningún lado. Nunca se ha observado que se origine nuevas especies. Y ya eso es vacilón saberlo. Una teoría que tanta gente supone que es cierta, nunca se ha observado. O sea, se analizan cosas y se suponen cosas del pasado, pero solo ese detallito nunca se ha observado, nunca se ha documentado que se origina una nueva especie. Han intentado forzar a que se originen especies nuevas con las moscas. Las moscas tienen una vida muy corta, entonces en un mes pueden analizar 5, 6, 7 generaciones de moscas y ver cómo van cambiando. Entonces, un experimento que leí, agarraron una población de moscas, la separaron en dos y les daban comida diferente a cada uno, pero comida muy, muy diferente. Entonces, lo que pasaba era que cada población iba cambiando un poco. Porque habían ciertas moscas que se beneficiaban de ese tipo de comida y otras no. Entonces, cada población se fue modificando, microevolución debido al ambiente, y intentaron hacer ese cambio tal de que se produjeran dos especies diferentes. ¿Cómo sabemos si hay una especie nueva? Si ya no se pueden reproducir. Cuando ya no se pueden reproducir, ya sabemos que son dos especies separadas. Entonces, estos científicos, que son los que más conocen de esta área, forzaron a como pudieron, con comida, con clima, con todo lo que se les ocurrió, intentar forzar a que se creara una nueva especie y que no se pudieran relacionar estas moscas.
y no han podido. Eso también es interesante. Los científicos con todo su cerebro, todo su conocimiento, no han podido producir ni una nueva especie. Y ellos creen que esto sucedió así, sin que nadie guiara el proceso. Y aquí, usando las moscas que tienen la vida más corta para tener más generaciones, o sea, todo lo que podían hacer lo intentaban hacer y no han logrado producir una nueva especie. Entonces, microevolución, sí. Eso se ha observado, está documentado. Macroevolución, que no sé, que de un bichito después se convierte en un humano, eso nunca se ha observado. Entonces es interesante entender eso. Lo que están haciendo es extrapolando o aplicando cosas de hoy a otros días, pero nunca se ha observado. Ahora, pregunta difícil. ¿Puede un cristiano creer en la evolución? Microevolución sí, ¿y macro? Exacto, cualquier persona puede creer lo que quiera. Entonces, esa en realidad no es una pregunta muy válida. Hay muchos cristianos que creen en la macroevolución, que Dios decidió usar la evolución para traer a los humanos a la tierra. La pregunta debería ser si la Biblia y la teoría de evolución son compatibles o no. Y les voy a dar varias razones por las que no son compatibles. O sea, o si usted es cristiano y quiere creer en la macroevolución, usted tiene que poder explicar estos puntos y yo no puedo explicarlos. Número 1, la Biblia dice claramente que cada especie se reproduce según su propio tipo. Eso lo vemos en Génesis 1:11. ¿Alguien que me lo quiera leer? Vamos a leer como 5 o 6 para que saquen las Biblias. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces esa versión dice según su género, pero dependiendo de la versión dicen hay diferentes cosas, pero significan lo mismo. Y es interesante, Dios decidió poner eso en Génesis, que cada especie se reproduce según su especie. Hasta 1859, cuando salió hasta ese momento, no sé qué pensaban los teólogos de ese versículo. Después de ese momento, ya ese versículo tenía mucho peso. Y Dios lo dice después de cada vez que crea un animal, después de crear los peces y las aves y todo, dice eso. Cada uno se reproduce según su especie. Entonces, si usted quiere creer en la macroevolución, no sé cómo lo va a hacer. La segunda, que me parece una de las más fuertes, no existía la muerte, no había muerte hasta que apareció el pecado. ¿Verdad? Cuando Adán pecó, ahí fue donde la muerte entró al mundo. Vamos a leer Romanos 5:12. ¿Quién lo quiere leer? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, antes del pecado no había muerte. La teoría de la evolución se apoya completamente en la muerte, selección natural, de que las especies débiles se van muriendo. Y según esa teoría hay millones y millones y millones de años de especies y de muerte hasta que aparecen los humanos. Entonces, si usted es un cristiano y quiere creer en la evolución, tiene que poder explicar eso y yo no sé cómo explicar eso. La Biblia dice que antes del pecado no había muerte. Mejor sí. Sí. Y también
sea, esto está muy resumido. Si quieren entrarle más profundo a cualquier tema, les puedo recomendar libros y todo, pero esto sí es como muy light, por encimita, porque si no, no nos alcanza el tiempo. El 3 dice, los humanos tenemos una posición especial en la creación. Esto lo vemos muy claro en Génesis 1, 27 y 28. ¿Quién me quiere leer esos versículos? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en la creación, Dios le dio a los hombres, a los humanos, una posición distinta. Teníamos que ser mayordomos de la creación. Dios nos creó también a su imagen, no hizo eso con ningún otro animal. Somos diferentes a los demás animales. Según la teoría de la evolución, simplemente somos un pasito más. No somos nada especial, no le importamos a nadie, nadie nos creó, somos solo un accidente extra que sucedió porque sí. Entonces eso va en contra de lo que dice la Biblia. Y el último que les voy a mostrar es el orden de la creación. El orden que dice la creación en Génesis es diferente al orden que creen los evolucionistas. Entonces, alguien que me lea Génesis 1 del 11 al 14. ¿Quién lo tiene? Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, y todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Entonces ahí es interesante ver que Dios creó las estrellas después de las plantas. No sé si habían pensado en eso. Habían plantas por un día y no habían estrellas. Otra cosa que hay más adelante, Dios crea los pájaros antes de los animales de la tierra. Y eso es el opuesto de lo que creen los evolucionistas, que los dinosaurios evolucionaron a pájaros. Entonces, hay otra discrepancia aquí. Una forma en la que algunos cristianos justifican creer en la macroevolución es decir que Génesis no es literal, que es solo una descripción ahí más o menos de algo que Dios hizo, pero que no hay que tomarlo literal. Y a mí me parece una posición muy peligrosa, porque después no hay un límite objetivo entre qué interpreto como literal y qué no. Ellos muchas veces lo que hacen es, bueno, esto no me gusta, entonces no es literal. No sé, necesitamos una línea que nos diga que es literal o no. Y me gusta mucho una forma que Paul nos contó hace rato de cómo saber si la Biblia está siendo literal o no. Y básicamente, toda la Biblia es literal, excepto cuando dice que no lo es. Por ejemplo, en Apocalipsis hay dragones y cuernos que hablan y no sé, un montón de cosas raras. Y después dice, el dragón representa tal y tal cosa. El cuerno representa tal y tal cosa. O cuando hay un poema, los poemas en general no son literales. Y también las profecías en general no son literales. Entonces en esos casos, sí, yo estoy tranquilo en suponer que no, la interpretación no es literal. Pero en todo lo demás, para mí, personalmente, sí se debería tomar literal. Y eso sí me parece una línea objetiva y no simplemente yo escojo lo que me gusta.
¿Me van siguiendo? Ok. Entonces lo que les quiero hablar ahora son de varios huecos que tiene la teoría de la evolución. En las clases hemos estado viendo todos, la próxima vez vamos a ver el 4 y el 5, bueno, el 3, el 4 y el 5. Pero hoy les voy a hablar del 1 y el 2. El origen de la primera célula y la insuficiencia de la selección natural para producir nuevas especies. Entonces lo que quiero hacer es que entiendan estos argumentos. Son los argumentos que vienen en contra de el cristianismo y después cómo defendernos. Hace como un mes salió una publicación, estuvo en el CNN y en Facebook y la BBC por todo lado, de que los científicos habían producido la célula más simple que jamás había existido. Y el artículo estaba interesante, ahí se los voy a mostrar un poquito más después. Pero la teoría de la evolución tiene un hueco muy, muy grande que mucha gente no sabe, y es que la teoría de la evolución aplica desde que aparece la primera célula hasta hoy. No explica cómo apareció la primera célula. Supongamos que la teoría está bien y la podemos aceptar como verdadera, no explica nada sobre cómo apareció la primera célula. Y no hay ni teorías sobre cómo apareció la primera célula, hay hipótesis que no han llegado al estatus de teoría, o sea, no hay evidencia que nos indique que estas hipótesis son ciertas. Si ya se hubiera encontrado un mecanismo para que la primera célula aparezca sola, se podría recrear en un laboratorio, y eso no se ha logrado. Entonces, si usted quiere creer en la macroevolución, tiene que creer por fe de que la primera célula apareció de algún lado. Por fe. A veces se necesita más fe para creer esto que para creer en la Biblia y en Dios. Exacto, si usted se pone a leer y usted se mete a Wikipedia, eso es lo que dicen, que en las aguas calientes habían proteínas y se juntaron y apareció la célula. Eso no es una teoría. Una teoría es: esto apareció y los pasos fueron estos y se produjo tal cosa. Debería poder ser repetible. Hasta el momento no han encontrado nada de ese tipo. Exacto, por eso también me llamó la atención este artículo. Los científicos crearon la célula más simple que haya existido. Y lo que pasa es que en el tiempo de Darwin se pensaba que la célula era muy, muy sencilla, que eran solo nutrientes y como una capita que lo encerraba y listo. Y sí sería lógico pensar que un poquito de nutrientes y una capita pudo haber pasado así al azar. Pero no, o sea, todos los años descubrimos más y más cosas sobre las células y son sumamente complejas. Son como, por dentro son como fábricas, uno ve esos videos de las fábricas con robots y chispas y todo, o sea, está pasando un montón de cosas dentro de las células, de su propio cuerpo, ahorita. ¿Cómo funciona la célula del ojo para que ustedes me puedan ver? Es sumamente complejo y todavía hay muchas cosas que no entendemos cómo funcionan. Todos los días nos damos cuenta que las células son más y más complejas. Entonces pensar de que salieron de la nada se vuelve aún más difícil de creer. Por eso, creo yo, que se pusieron a buscar una célula simple. Una célula que tal vez sí pudo haber salido así al azar. Una célula humana tiene 20.000 genes. Un gen es un pedacito de ADN que tiene la información para crear una proteína. Entonces, las células humanas son muy complejas, tienen mucha información. Una célula de una mosca tiene más o menos 13.000. Una célula de levadura, sí, la levadura es un animalito, no es solo un polvito, es un animalito. Tiene 6.000 genes, más o menos. La célula más simple que se ha encontrado vive en el intestino de las cabras y tiene 525 genes, que igual es bastante complejo. Entonces lo que los científicos hicieron fue crear una célula más sencilla. Suena como muy, wow, crearon una célula. Lo que hicieron fue que agarraron esta célula, le quitaron un gen y veían a ver si se moría. ¿No se murió? Ah, ok, entonces ese gen no se necesitaba.
Entonces quitaban otro, ay, la célula se murió. Bueno, traigamos otra, ese gen no se podía quitar. ¿Verdad? Suena como muy cavernícola. Pero eso fue lo que hicieron. Entonces, con esta célula que tenía 525 genes, lograron reducirlo a 473. Esa es una foto de la célula, que se llama JCVISYN 3.0. Y lograron reducirlo de 525 genes a 473. O sea, no le hicieron nada. Sigue siendo muy, muy complejo. Esa es otra cosa interesante que mencionaban en el artículo. Hay muchos de esos genes que nunca se habían visto antes, que no saben ni para qué son ni qué hacen. Entonces dijeron, ve, este no sirve para nada, quitémoslo. Uy, se murió la célula. Para algo servía. Entonces eso muestra de nuevo lo que les digo. Hay un montón sobre las células que no entendemos y todos los días estamos descubriendo más. Esto fue el 21 de abril, hace un mes. Y lo vi yo, qué dicha, voy a usarlo en el grupo. En uno de los libros que leí decía que una ameba, es un bichito de una célula, puede guardar la información equivalente a 1000 enciclopedias en su ADN o ARN. Es una ameba que ni se puede ver, puede guardar esa cantidad de información. Ni las computadoras que tenemos pueden guardar tanta información en tan poquito campo. Dicen que en una cucharada de ADN se podría guardar todos los libros que se han escrito. Una cucharada. Solo el ADN en sí es increíble, cómo funciona y cómo compacta tanta información. Entonces, lo que están intentando hacer es buscar una célula más simple que tal vez esa célula sí pudo haber originado así, al azar. Pero no, más bien, entre más investigan, más se dan cuenta de lo difícil que es. No lo digo yo. Tengo unas frases buenísimas de gente que es evolucionista, que admitieron este problema. Uno que les voy a poner es este, es un bioquímico evolucionista. Dice, más de 30 años de investigación sobre el origen de la vida solamente nos ha dado un mejor entendimiento de la inmensidad del problema. En la actualidad, todas las discusiones sobre las principales teorías y experimentos en el campo terminan ya sea en una calle sin salida o en una confesión de ignorancia. Igual, no lo digo yo, no son científicos creyentes, son evolucionistas que admiten este problema. Lo que les dije al principio, supongamos que la evolución, que la teoría en sí es sólida, no tiene pies, porque esa teoría empieza con la primera célula. Si usted no tiene la primera célula, la teoría no sirve de nada. La teoría de la evolución ahorita no tiene pies, no tiene dónde pararse. Un pescadito sin pies. Otra frase también de otro bioquímico dice, cada vez que escribo un artículo sobre el origen de la vida, juro que nunca voy a escribir otro, porque hay demasiada especulación seguida de muy pocos hechos. Como lo que decía Noah, que había energía y cayeron olas y salió la célula. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, si usted quiere creer en la macroevolución, tiene que tener fe de que de algún lado salió esta célula. Eso sí se descubrió hace como 3 años, el bosón de Higgs, que es una partícula nueva, que las teorías decían que tenía que existir una partícula, pero nunca se había observado. Y alguien decidió ponerlo la partícula de Dios, yo no sé por qué, pero hasta donde yo entiendo, de ella es una partícula más que forma parte de la creación y tiene una función muy particular que es darle masa a las demás partículas. Hasta donde yo entiendo, así es. Exacto, masa. Por eso la luz no pesa. Y yo sí. Un poquito, más o menos. Entonces hay que tener fe para creer en la teoría de la evolución. De hecho, uno de los libros que estoy usando como referencia se llama No tengo suficiente fe para ser ateo. Buenísimo.
Si quieren, cómprenlo, es excelente. Bueno, ahorita sale, ¿cómo se llaman los autores? Norman Geisler, el doctor, él es teólogo y filósofo, y Frank Turek, que él no estoy seguro quién es. Sí había leído otras cosas del otro doctor, pero este señor no. Pero es buenísimo el libro. Entonces ya vimos el primer hueco de la teoría de la evolución. No tiene pies. Ya con eso podríamos terminar y listo, pero bueno, ahí les puse 5 huecos, hay más. Hoy vamos a ver uno más, que es la insuficiencia de la selección natural para producir nuevas especies. Entonces, según Darwin, a través de la selección natural, o sea, el animal que es más capaz de sobrevivir es el que sobrevive. En verdad, eso no nos dice nada nuevo, el más fuerte sobrevive, eso siempre lo hemos sabido, no es nada muy raro. La persona que esté más adaptada al ambiente es el que mejor puede funcionar. Pero a lo que quiero llegar aquí es que la selección natural, como se entiende hoy en día, no es suficiente para producir nuevas especies, por 5 razones. Entonces, la selección natural no pudo haber provocado la macroevolución, no pudo haber creado nuevas especies por estas 5 razones. Esto es de un libro que se llama Darwin a juicio, del profesor Philip Johnson, que es un profesor en la Universidad en California de Berkeley. Y igual, como no hay tiempo, solo les voy a hablar de las primeras 2. Bueno, las terceras ni se ven. Aquí las veo acá. La tercera son límites genéticos, cambios cíclicos y la no viabilidad de las formas transitorias. Pero les voy a hablar de las primeras 2, la complejidad irreducible y el aislamiento molecular. Otra cosa que hemos estado viendo en el grupo de crecimiento es que a los científicos les gusta poner nombres complicados a las cosas sencillas. Entonces, no se asusten. Entonces, la complejidad irreducible. En ciertas células hay esa cosita. Esa cosita es un flagelo. Si han visto videos de espermatozoides, ¿verdad? Tiene como una colita y así es como se mueven. Hay muchas bacterias y otros animalitos que también tienen flagelos. Y estos flagelos son sumamente complejos. Son motores electromagnéticos, o sea, usan imanes. Nosotros todavía usamos gasolina. Estas células usan imanes para producir movimiento. Y son una de las máquinas más eficientes que existe. Nuestros carros son las cosas más ineficientes que hay. De la energía en la gasolina usamos menos del 20%. Lo demás de la energía se pierde en sonido, en calor y un montón de otras cosas. Esta colita es una de las máquinas más eficientes que existe. No gasta energía, no desperdicia energía, no causa contaminación. La colita puede dar vueltas como a 100,000 revoluciones por minuto. Los carros van como a 2,000, 5,000, un carro normal. Y este da vueltas puede hasta 100,000 revoluciones por minuto. Es una cosita que ni se ve, solo con un microscopio. Y esta en particular tiene como 40 partes. Entonces abajo tiene los imanes, tiene lo que lo agarra a la pared de la célula para que no se suelte la cola, tiene el eje central que es el que da vueltas, tiene la cola, tiene lo que conecta la cola al eje, tiene las diferentes conexiones para que la célula pueda decir enciéndase, apáguese, meta reversa porque tiene reversa. Y son como 40 partes que tiene esto. Es un motor más eficiente de lo que hemos podido crear nosotros los humanos. La mitad de las partes de este motor son proteínas que solo sirven para este motor. O sea, no son partes que usan otras partes de la célula. Son cosas específicas para este motor. Entonces, la teoría de la complejidad irreducible la desarrolló el profesor Michael Behe, es un profesor de bioquímica de la Universidad de Lehigh en Pensilvania. Y lo que él dice es que hay ciertas cosas tan complejas que no se pueden explicar a través de la evolución. La evolución dice que todo tiene que salir
de a poquitos, con cambios pequeños que se van acumulando, una cosita a la vez. Las máquinas como estas no pudieron haber surgido una cosita a la vez, porque son lo que se llama, o lo que él dice, son complejamente irreducibles. Eso significa que es una máquina donde todas las partes tienen una función. Si usted le quita una parte de esa máquina, deja de funcionar. En el grupo alguien dijo, como un carro. Yo les dije, no, un carro no es complejamente irreducible. Usted le quita las ventanas y el carro funciona. Usted le quita, no sé, los plásticos y todo, el bumper sigue funcionando. Un carro no es complejamente irreducible. Esta máquina, la más eficiente que conocemos, sí es complejamente irreducible. Usted le quita el imán, no funciona. Usted le quita el eje central y ya nada se puede conectar. ¿Qué significa esto? Estos sistemas no pudieron haber surgido por la evolución. ¿Por qué? Porque tienen que estar todas las partes en el tamaño correcto, en la forma correcta, al mismo tiempo para que funcione. Exacto, la evolución dice que todo surgió gracias a pasos pequeños. Esto no puede surgir con pasos pequeños, porque si le falta un pedacito, no funciona. Y más bien, si por alguna razón, digamos que una célula mutó y le salió cola, pero sin motor, de esa cola lo que va a hacer es que lo frena, porque no lo puede usar, porque no funciona el motor. Entonces más bien esa célula se la van a comer las otras y es eliminado. La evolución dice que cada cambiecito le da una ventaja a esa célula o a ese organismo, y gracias a eso es que se sigue reproduciendo y se siguen acumulando cambiecitos. Esto es un ejemplo de una cosa que no puede surgir con cambios pequeños que se van acumulando. Porque con que le falte un pedacito o que esté el pedacito pero está mal conectado, no funciona. Y más bien, no, iba a decir que mata la célula, no la mata, pero le da una desventaja. Entonces los demás le van a ganar. Y esta se va a eliminar de la población. Exacto, y no solo los espermatozoides tienen esta cola, hay muchas otras bacterias que tienen flagelos, con el mismo diseño. Entonces, un ejemplo de algo que sí es complejamente irreducible es uno de estos bichitos, una trampa de ratones. Tiene 5 partes, si usted le quita una parte, no funciona y no hace nada. Una cosa que muestra lo serio que es este hueco en la teoría de la evolución es que no hay contraargumentos. Este señor Michael Behe publicó esta investigación hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años, y no hay ningún contraargumento. Los evolucionistas no han podido explicar de dónde salió eso. Y hay varios otros sistemas. Este es solo uno que me gustó porque es como muy fácil de explicar. Pero hay varias cosas donde no tienen ni la más mínima idea de cómo pudo haber surgido. Otra vez, la gente no sabe esto. Suponen que la evolución es porque sí, punto. Porque Discovery Channel dice. Pero no, tiene muchos huecos. Y una de las cosas más interesantes es que Darwin mismo vio este hueco en su teoría y lo puso en su libro. O sea, muchas veces uno escucha como Einstein dijo tal y tal cosa y al final no es cierto. Pero aquí no es así. O sea, Darwin mismo puso esto en su libro. Es un libro que es de dominio público, pueden ir a la casa y bajarlo y buscar esta frase. Darwin dijo: si se pudiera demostrar la existencia de cualquier órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas pequeñas modificaciones sucesivas, mi teoría se vendría abajo completamente. Entonces, eso es muy raro, ver que alguien expone las debilidades de su propia teoría. Pero bueno, él mismo admitió, si surgiera algo que no pudo haber surgido gracias a cambios pequeños, se deshace la teoría de la evolución.
Lo dijo el papá de la evolución, no cualquiera que anda por ahí. El papá en la Biblia de la evolución dice eso. Entonces me encanta. Y hay varios lugares donde Darwin mismo dice en su libro, si tal y tal cosa se descubre, esta teoría no tiene sentido. Y eso lo vamos a estar viendo en las siguientes clases del grupo de crecimiento. Entonces, eso fue el número 1. Hay 5, como les dije, pero eso es solo el primero, que es uno de los que más me gusta, me parece uno de los mejores argumentos. El segundo, solo les voy a mencionar un poquito, que es el aislamiento molecular. Y como yo no soy bioquímico, entonces les voy a poner una frase de un señor que sí es bioquímico y sabe de lo que está hablando. Este bioquímico dice, a nivel molecular no hay rastro de la transición evolutiva de los peces, anfibios, a reptiles, a mamíferos. Así, los anfibios, tradicionalmente considerados intermedios entre los peces y otros vertebrados terrestres, están en términos moleculares tan lejos de los peces como cualquier grupo de reptiles o mamíferos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de la evolución, uno piensa en la apariencia externa del animal, cómo crecieron las plumas o cómo salieron patas, cómo empezó a caminar en 2 pies. Pero a nivel molecular, hay ciertas moléculas que solo lo tienen los reptiles. Hay otras moléculas y proteínas que solo tienen las aves. Hay otras proteínas que solo tienen las bacterias. Entonces, la teoría de la evolución debería poder explicar también cómo fue que surgieron estos diferentes tipos. Y igual no hay ninguna teoría que explique esto. O sea, a nivel ya molecular de las proteínas que usa cada célula de los diferentes tipos de animales, cada uno usa proteínas diferentes y no hay formas transitorias entre una proteína que usa un animal y la que usa el siguiente. Eso también es un hueco enorme de algo que se toma como si fuera cierto. Entonces no hay evidencia de evolución molecular. Entonces por eso se llama aislamiento molecular. Cada grupo está aislado de sí mismo y no hay o no se ha encontrado conexiones entre cada grupo. Entonces, bueno, esos son los 2 huecos que les voy a hablar hoy. Huecos de la teoría de la evolución. Hay 3 más que vamos a ver en las siguientes clases del grupo de crecimiento, que son la explosión cámbrica, el registro fósil y también es muy bueno, esto sí lo vimos ayer, los argumentos en contra de los cristianos. Como vimos en el mandamiento al puro inicio, tenemos que saber cuáles son esos argumentos para saber cómo defendernos. Entonces, eso lo vimos ayer. Entonces, como les dije al principio, los cristianos debemos ser capaces de dar respuesta a las preguntas sobre nuestra fe, destruir argumentos que van en contra de la fe cristiana y usar nuestro razonamiento porque Dios usa su razonamiento. No tenemos esta excusa, no tenemos permiso de escondernos.